Por más de 40 años, el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica ha sido una institución pues, que con altas y bajas ha logrado posicionarse en el ámbito educativo pues, nacional, y en el estado de Veracruz alrededor de unos 15 planteles están actualmente en funciones, y con una denominación diferente, que es el Colegio de Educación Profesional Técnica de Veracruz. Es toda una serie de siglas, de enredos, que nos comentaba nuestro amigo el director Guillermo Arevalo Oukosef, a quien le damos las gracias por aceptar esta entrevista, y preguntarle, Guillermo, ¿en qué posición se inscribe en el contexto de la educación media superior en Veracruz el Colegio de Educación Profesional Técnica? Hola, ¿qué tal? Gracias por aquí estar y recibirte en las instalaciones de la Dirección General de CONALEP Veracruz. Respondiendo a tu pregunta, CONALEP ha sido una institución muy importante para la educación, no solo en Veracruz, sino en todo el país, porque formamos profesionales técnicos, mano de obra calificada, para cubrir necesidades del sector productivo, y que a nivel nacional ya contamos con más de 60 carreras. En el estado de Veracruz solamente ofertamos 18 en 15 planteles. Y la particularidad que tiene el colegio es que nacemos por la federación y se transfiere el servicio a los estados a finales de los 90. Digamos, tiene un perfil muy particular el alumnado del colegio. Muchos de los alumnos que entran aquí lo ven como una fase terminal de su preparación profesional, pero otros siguen digamos, adelante, ¿no?, hacia otros niveles educativos. En ese sentido, ¿hay un seguimiento que ustedes les hagan tanto sus estadísticas de egresos como la incorporación a fuentes de trabajo o a un nivel educativo superior? Sí, de hecho por sistema lo tenemos que hacer. Bien comentas, originalmente dábamos educación terminal para adultos. En el año 2003, ya estando en los estados, nos cambian a educación media superior, y ahí es donde viene ese problemita legal en el cual toda la normatividad no hacen esa adecuación a la media superior, que es bachillerato. Y el día de hoy, pues atendemos adolescentes, atendemos jóvenes de 14, 15 años en su inicio, y egresan prácticamente mayores de edad, 18, 19 años, es el rango el que atendemos. Y el área de promoción y vinculación da el seguimiento previo y posterior a nuestros egresados, se llama seguimiento de egresados. ¿Qué es lo que hacemos? Una pequeña encuesta a todos nuestros egresados de cuál es lo que están buscando, si continuar su transición al nivel superior o incorporarse al sector productivo. Obviamente es con la información que los mismos alumnos nos dan, y posteriormente si hay una retroalimentación a través del SAT, el cual le envía la información al Colegio Nacional y nos comparte de cuáles de nuestros CURPS están incorporados laboralmente hablando. Entonces ahí hacemos como que el cruce, porque tenemos esta dualidad, una transición natural formativa del bachillerato al nivel superior, y la otra, insertar a los muchachos que su interés es incorporarse al sector productivo. Muy bien, ¿cómo se podría medir el impacto que ha tenido el Colegio de Educación Profesional Técnica en las comunidades donde tiene planteles y, la retribución que la institución le puede dar a la sociedad? Mira, es amplia, obviamente. CONALEP nace directamente de la vinculación con el sector productivo. Te puedo decir que el plantel Veracruz 1 nace por TAMSA, el Veracruz 2 nace por el API. Hay algunos planteles como el de Potrero Nuevo, como el de Juan Díaz Covarrubias, el mismo, por ejemplo, de Papantla, que nacen para dar servicio a los ingenios azucareros. Entonces, en el caso de Poza Rica con Pemex, entonces como nacemos para dar mano de obra calificada al sector productivo, pues obviamente nos hemos enfocado originalmente a esa formación profesional técnica, pero hoy que ya también tenemos educación media superior, entonces es ahí donde lo que queremos es darles una profesión para la vida. O sea, como dirían,
que tengas algo que te pueda independizar, o sea, porque al final es la condición humana en que pues obviamente se independizarán, tendrán su familia, tendrán que trabajar y que tengan una profesión para la vida, dependiendo también de qué es lo que les guste. Por eso es la amplia oferta que tenemos, tanto en el estado como a nivel nacional, de las carreras profesionales técnicas. Y obviamente te puedo decir como casos de éxito que muchos de nuestros egresados, por ejemplo en Veracruz, ingresan a TAMSA. Es una como que transición natural. O sea, ahí en Veracruz lo que se dice es, ¿quieres trabajar en TAMSA? Tienes que estudiar en un CONALEP, porque desde ahí te van captando. O sea, nosotros tenemos inclusive instalaciones, tenemos oficinas de TAMSA en nuestros planteles, y obviamente es el caso como que más significativo. En el caso de Orizaba también hay una gran vinculación con la industria en toda la zona industrial de Córdoba, Orizaba, Iztac. Entonces, no tenemos oficinas directamente en los planteles, pero sí la vinculación con la gestión de las prácticas profesionales que tienen que ser conforme a su perfil, y el servicio social, pues eso permite que los muchachos interactúen directamente con la industria. Director, pero veo que más allá de las carreras técnicas tradicionales, estas de incorporación inmediata a alguna fuente de trabajo, está ofreciendo unas nuevas carreras el CONALEP. Por ejemplo, sí, a mecatrónica, ciencias de datos e inteligencia artificial y exploración y producción petrolera. ¿Esto es el inicio de un modelo transicional de educación en Veracruz de parte de ustedes? Mira, en el caso de industria del petróleo, la estamos ofertando ya en Poza Rica y en Coatzacoalcos. Y entiendo que, como parte de las políticas públicas nacionales impulsadas por la Secretaría de Energía, que ahí pasa obviamente a Pemex, con CONALEP Nacional nos dicen, oigan, necesitamos técnicos porque viene un reimpulso de todo lo que es el sector energético, y para poder dotar mano de obra en Dos Bocas, todo este tipo de detalles, ¿no? O sea, también el tema de los soldadores. Pero en esta carrera en particular nos solicitaron el trayecto técnico de refinería, en el caso de Coatzacoalcos, y el tema de perforación en el caso de Poza Rica. Entonces, pues obviamente, como es una política pública nacional, pues nosotros nos adherimos y obviamente se consulta a la industria y ellos avalan esa necesidad de profesionales técnicos. Se hace todos los estudios técnicos, académicos, de demanda. Se hacen todos los convenios previos y obviamente por eso fue autorizado por el Comité Dictaminador de la Oferta Educativa, que depende directamente de oficinas nacionales. Entonces, en el caso también de ciencia de datos e inteligencia artificial, en su momento CONALEP Nacional ve esa necesidad por parte de las cámaras de la industria, del comercio nacionales, y obviamente o sea, manda el foco y dice, bueno, ¿dónde? O sea, aplica en Veracruz, aplica en Coatzacoalcos, aplica en Orizaba y aplica en Jalapa. ¿Cuál de las 4 opciones podrías ofertarlo? Y se tomó la decisión aquí en la ciudad de Jalapa. Entonces, cada una de las carreras tiene como que su historia de nacimiento y obviamente, insisto, va enfocado a atender la demanda del sector productivo. Uno de los principales problemas de la educación, sobre todo en la cuestión esta de la pandemia, es el abandono escolar, ¿no? Correcto. ¿Ustedes tienen algunas estadísticas que puedan hablar en positivo o en negativo de lo que sucede con el CONALEP? Mira, una de las responsabilidades que se han dado en los últimos años es el tema de poder corregir el tema del abandono escolar. Hay estadísticas y estudios que dicen que la eficiencia terminal de primaria a nivel superior no llega ni al 20%. Dicho de otra forma, el 80% aproximadamente su grado máximo de estudios será el bachillerato. Y es ahí donde también CONALEP entra y hace tiene una contribución importante, porque nuestros egresados no solo tienen el bachillerato, sino tienen una brecha superior que es un título profesional técnico y una cédula profesional técnica avalada por la Dirección General de Profesiones y la Secretaría de Educación Pública. Entonces es un plus. Todavía te falta
una brecha para el nivel superior que hoy, curiosamente, la Ley General de Educación Superior sí establece. O sea, un punto intermedio al egreso de un título profesional. Pero en el caso de CONALEP lo damos con el simple hecho de egresar, obviamente debidamente, haciendo tus prácticas, tu servicio, acreditando el 100% de tus módulos, y obviamente con todos los controles que hay. Entonces, regresando al punto de tu pregunta, en el caso de CONALEP hemos reforzado mucho el seguimiento académico. No nada más con pandemia, inclusive ahí los docentes han sido muy importantes, el personal administrativo también, el directivo también. En el caso de CONALEP, te digo, ahorita de hecho tuvimos una pequeña gira por la zona centro y la zona sur, fuimos al plantel Orizaba, donde tiene el primer lugar de eficiencia terminal, que es superior al 75%, y en la eficiencia terminal se entiende todos los alumnos que ingresan desde el primer día y de manera ininterrumpida egresan. Entonces, es más del 75%. Cuando entiendo que hay indicadores nacionales que eso no llega ni al 50%. Entonces, sí es alto. Y en el caso de la reprobación o del abandono, en el caso de Orizaba tuvo el 2.54%, que si no me equivoco fueron creo que 14, 15 muchachos, de acuerdo al tema de la matrícula. Y a nivel estatal hemos reforzado muchos esos controles, que si no me equivoco nuestro porcentaje de abandono anda por el 6.5%. Entonces, cuando los estándares o las medias nacionales son muy superiores, pero nosotros, nos enfocamos netamente al seguimiento académico, a todo el tema también socioemocional, y estamos en gestiones para poder reforzar ese tipo de situación, no nada más en lo profesional o en el tema académico, sino también, pues como atendemos a adolescentes, pues también todo el tema socioemocional. Entonces tratamos de crear esa sinergia en los planteles, el seguimiento, el tema de que por qué no vino el muchacho, a ver, denle seguimiento, ya tuvo 3 faltas, o sea, es un tema de un constante seguimiento desde los planteles y monitoreado desde Dirección General. Inclusive aquí en Dirección General hemos creado hasta call centers, o sea, la misma gente de nosotros ha empezado a llamar a los teléfonos de contacto porque el niño ha faltado, porque esto, porque lo otro. Entonces, y lo reforzamos más tanto por el tema del COVID y también por la cuestión de que nuestros planteles nunca cerraron. En el tema de la educación profesional técnica, no nada más es el conocimiento teórico, cómo realizas la práctica. El ejemplo que quieras, o sea, cómo hacer una puerta de soldadura y todo, sí, pues aquí cortamos, soldamos, sí, ¿cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Entonces, por eso los talleres, en el caso de los planteles, nunca cerraron. Entonces, de manera escalonada, los mismos docentes hacían y podían, a través de los jefes de grupo, programar. Y ahí inclusive hubo docentes que invirtieron más de su tiempo por el que estaban contratados para poder brindar y darle a esas 2 generaciones que egresaron pues algo más de sus competencias. La primera que egresó, porque esto comenzó en marzo del año 2000, pues prácticamente iban a concluir en mayo, junio. Entonces esa generación, lo que dijimos, ok, o sea, hagan como que concéntrense a los que ya no vamos a tener en el siguiente ciclo escolar, y las siguientes generaciones fue donde empezamos como que a ir dosificando y planeando para poder brindarles ciertas competencias necesarias y sumamente importantes de acuerdo a su carrera. Maestro Guillermo, estar al frente de una institución como el CONALEP, que tiene esas tres patas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el ámbito laboral, en la investigación y en la industria, requiere un perfil profesional, por ejemplo en tu caso, ¿no? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es que llegas a esta posición? Bueno, llego obviamente por la confianza que nos brinda el señor gobernador, el ingeniero Cuitlahua García Jiménez, y obviamente con un perfil muy específico, no nada más el de la docencia, sino que también tengas conocimiento de la industria. Un servidor, tuve la oportunidad de desarrollarme laboralmente en la industria, en el sector privado,
estuve en Coca-Cola, en aquel tiempo Grupo Tampico, en el norte, empecé en Tampico, curiosamente, y concluí mis labores a finales del año 2004 en la empresa de Poza Rica, en la embotellera de Poza Rica, y posteriormente, pues ya en el sector público, como que eso me da esos requisitos para poderlos cumplir. Y por azares del destino, pues coincido con el señor gobernador, el cual, él siendo diputado local, me invita a su proyecto, y el señor gobernador pues fue mi maestro. Y ya una vez estando aquí, cuando él decide que yo esté al frente de esta institución, hay algo que me marcó mucho y me dijo: a ver, Guillermo, podríamos fallar en muchas cosas, pero en educación no. Entonces, necesito que des tu máximo esfuerzo y que destaques de manera favorable, pues obviamente, esta encomienda que vas a tener, y eso es lo que me motiva a mí día a día, pues obviamente el brindar esas oportunidades, porque estamos formando a las nuevas generaciones de profesionales técnicos bachiller, y obviamente no nada más en el tema académico, insisto, sino también en valores, en otros principios que México necesita. Así es. Hace rato tocaste un tema, creo que y fue muy reiterativo, el asunto de los docentes. El CONALEP ha tenido una serie de, digamos, de éxitos a nivel incluso internacional en proyectos que los alumnos han desarrollado, han ganado concursos en mecatrónica, etcétera, ¿no? Aparte de estos en específico logros, la planta docente del CONALEP, ¿cómo está conformada? ¿Cuál es la evaluación que le pudieras hacer? Mira, en general puedo sentirme muy orgulloso de mis docentes. Como a lo mejor podrán decir, no todos serán perfectos, no, pero el gran porcentaje es gente muy capaz. Y los docentes de CONALEP tienen una particularidad. De acuerdo a la normatividad vigente, porque eso no lo hemos modificado, lo que hablábamos de esa normatividad que no se hizo esa adecuación. Para ser docente CONALEP tienes que trabajar en la industria, para que lo que tú conoces en la industria lo transmitas en el aula. El detalle es que ya con el bachillerato hay módulos que son del marco curricular común, que es el bachillerato. Ahí sí, por ejemplo, hemos tratado de adecuar esa situación, porque ahí sí es netamente enseñar matemáticas, físicas, las competencias blandas básicas. Ya las profesionales es ahí donde los muchachos corren más rápido, porque les gusta. O sea, hay muchos que les gusta programar. En Orizaba, por ejemplo, acabo de conocer a un grupo de muchachos que no nada más quieren hacer su empresa de programación, ya crearon sus videojuegos, y ellos, por ejemplo, pues ya están ideando, o sea, y llegan a las 10 de la mañana al plantel, porque a lo mejor carecen en sus casas de esas herramientas tecnológicas, y se la pasan programando en la mañana, y en la tarde se quedan a clases y van saliendo a las 9 de la noche, y al día siguiente igual, y lo hacen por voluntad. Los del club de robótica igual, o sea, hablamos con los muchachos y dicen, no, hasta los fines de semana estábamos buscando cómo mejorar nuestros proyectos. Y entonces es ese desarrollo autodidacta, inclusive en algunas ocasiones, pero los docentes ahí es el seguimiento puntual, porque ahí como que hacen clic, hacen sinergia en interés propio de los gustos de los muchachos. Entonces, aquí lo que hacemos en CONALEP es brindar esas oportunidades. ¿Qué necesitan? Equipamiento, materiales para prácticas tecnológicas, y empezamos inclusive a basar qué es lo que quieren, cuál es el objetivo, y esa es una herramienta que nos enseñó TAMSA, que es la enseñanza basada en proyectos. O sea, entonces tienen que tener muy claro a dónde quieren llegar. O sea, ok, vamos a hacer tal proyecto. ¿A quién, por ejemplo, muchacho? Yo fui joven, si me decían, oye, ¿no quieres jugar una competencia de carritos por Arduino, por Bluetooth y toda la cosa, de arma tu propio carrito? O sea, vaya, a los 14, 16 años a mí me hubiera encantado hacerlo. Entonces, eso lo puedes hacer en CONALEP. Entonces, o sea, la creatividad así es. Y en el caso, por ejemplo, así salió el tema de siembra con drones. O sea, a alguien se le ocurrió, oye, pues vamos a aventar semillas, bueno, a ver, pónganse a investigar, y entonces ahí viene todo el área transversal, a ver, seleccionar qué tipo de semillas, qué tipo de árboles, y a ver, pues vámonos a ver. Los primeros a lo mejor no les salió muy bien, después fueron perfeccionando, ¿no? Lo mejor es el tornillo
el sinfín, ¿no? O sea, porque te permite ir distribuyendo y pues los muchachos solitos se fueron encaminando. Y la labor de nosotros es tratar que las cosas sucedan. Pero el talento, y sobre todo de los veracruzanos y del mexicano, es inmensa, ¿eh? Nada más hay que impulsarla tantito. Guillermo, ya para concluir y agradecerte primero la entrevista, ¿cuáles son las metas que crees que le faltan al CONALEP para lograr consolidar y constituir como una opción, pues, digamos, de primer nivel, ¿no?, en el estado de Veracruz? En muchos de los casos ya lo tenemos. ¿Qué es lo que falta todavía? En el caso académico, sí hay cosas que ya la federación está atendiendo, o sea, con el tema igual de los docentes. De origen, los docentes no son trabajadores del colegio. Ya el Estado se lo reconoce, y eso es un tema, sobre todo para esa estabilidad, de esa continuidad, de esos cimientos que necesita la institución, pero ya lo está atendiendo la federación. Es algo que tarde que temprano se va a resolver a la brevedad. Y de hecho, parte de hoy haremos un análisis que nos está pidiendo la federación. En el tema de la calidad educativa, sí nos falta un poquito de normatividad complementaria, el cual también está trabajando Oficinas Nacionales, que es el coordinador del sistema, para no tener tantos candados, sobre todo en la cuestión de todo el área, por ejemplo, socioemocional, que también es importante. O sea, la cosa no es que sepas resolver un problema, sino que en una situación de estrés tengas cómo resolver el problema, ¿no? O sea, podemos poner el ejemplo de que el conduce, pues sí, si vas en condiciones ideales, adelante, pero ¿qué haces si se te revienta una llanta a 120, 130 kilómetros por hora? O sea, ¿cómo reaccionar? O sea, ¿qué es lo que no debes de hacer? ¿Y cómo tendrás que reaccionar si te explota una llanta delantera, una llanta trasera? O sea, es distinto, ¿no? Entonces aquí, en esto, es crear esos retos para decir, ok, calma. Y ayer lo veíamos con el CLAM. O sea, en el tema de Coatzacoalcos, cómo reaccionar hasta un incidente, un fuego, una explosión. O sea, no nada más es que tengas el conocimiento, sino que la templanza por poder socioemocionalmente controlarse. Entonces, aquí en los alumnos necesitamos todavía en CONALEP reforzar un poquito más todo el tema que los jóvenes, yo fui joven y me encantaba el deporte, que hoy tenemos que complementarlo. Pero en la calidad educativa creo que vamos bien y hay muchos casos de éxito. Y la verdad, no todo es recurso, no todo es dinero. La verdad es que CONALEP, no nada más en Veracruz, sino en varios estados, y yo siento que como sistema, lo que necesita es en general una estandarización más sobre ciertas competencias con la industria. Necesitamos, por ejemplo, invertir un poquito más en el tema de la actualización de nuestros talleres. Tenemos tecnología en muchos de los casos que hoy ya migró. Te voy a poner un caso, por ejemplo, de un CNC que llegó a finales de los 90s. ¿Qué es un CNC? Es un equipo automatizado que te puede hacer una placa, es como un torno automatizado, una fresadora automatizada en el caso de Veracruz, y que tú le programas qué es lo que quieres que haga. Entonces te hace el diseño, te lo corta. Lo más común, por ejemplo, todas las letras, tercera dimensión, le pones un AAA y él solito te lo corta. Bueno, acá es un nivel industrial. Entonces, el actualizar, por ejemplo, ese equipo, salían más de 2 millones de pesos. Cuando su costo comercial nuevo era como de 3, entonces decían, bueno, pues no te conviene. Entonces, ahí ¿qué fue lo que hicimos? En conjunto con TAMSA y con Siemens, que es lo que lleva toda la electrónica, obtuvimos un descuento casi del 70%. Y la intención es repararlo, actualizarlo, a lo mismo que está trabajando TAMSA hoy en estos momentos, ¿sí? También en el sur tenemos otras vinculaciones. Y en el caso de CONALEP, pues bueno, además, como somos retenedores de IVA, podemos otorgar deducibles de impuesto para las empresas, y entonces podemos crear un proyecto académico, sobre todo enfocado a la industria y al desarrollo de los estudiantes. Entonces, la verdad, trabajo hay mucho, y por lo tanto esa creatividad que ha tenido CONALEP, no solo en el estado de Veracruz, sino en todo el país, es lo que nos ha dado esa fortaleza. Y hay cosas, obviamente, pues, que no podemos controlar, pero bueno, hablemos de lo que sí podemos hacer. Perfecto. Maestro Guillermo Arévalo Ouzekov, pues muchas gracias por esta entrevista para la Jornada de Veracruz. Al contrario, muy agradecido.